Bien. Bueno, ustedes me dicen si hay algún problema, ¿verdad? Si no pueden ver el documento. Eh, Vamos a resolver unos ejercicios de la guía. Este problema tiene que ver con un medio en movimiento y el otro problema también, al igual. Entonces, lo que tenemos es un satélite que orbita la Tierra sobre el Ecuador a una altitud de 400 kilómetros. Tiene una antena que puede modelarse como una varilla de 2 metros de largo. La antena está orientada de manera perpendicular a la superficie de la Tierra. En el Ecuador, la inducción magnética de nuestro planeta es prácticamente horizontal, ¿verdad? Y tiene un valor de 8 por 10 a la menos 5 teslas. Ignore cualquier cambio en la inducción debido a la altitud. Si la órbita es circular, la órbita del satélite es circular, determine la fe inducida entre los extremos de la antena. Aquí nos están diciendo que el satélite lo modelemos como una varilla, ¿verdad? Para mayor facilidad. Nos dan una sugerencia. Al ser un satélite de órbita baja, tiene una rapidez aproximada de 27.400 kilómetros por hora. Esta sugerencia la da el problema para evitarnos trabajo, ¿no? Porque si no nos dieran este dato, tendríamos que obtener la rapidez de ese satélite usando la mecánica de Newton, ¿verdad? Usando la ley de la gravitación. Entonces, para no meternos a ese rollo, porque ustedes no han llevado clases de gravitación, ¿verdad? Entonces, para no tener que hacer ese cálculo, vamos a utilizar la rapidez que nos da este problema. Bueno, aquí es esencial hacer un dibujo para poder entender mejor lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos aquí la Tierra. Ustedes saben de que la Tierra tiene un campo magnético enorme, ¿verdad? Como el de un imán. En el interior, la Tierra es como que tuviese un imán, ¿verdad? Esto es bien complejo, ¿verdad? El polo norte de la Tierra es el polo norte geográfico, ¿verdad? Y el polo sur geográfico. En el polo norte geográfico de la Tierra está el sur magnético y en el polo sur geográfico está el norte magnético. De manera que el campo magnético de la Tierra apunta en esta dirección, saliendo del norte hacia el polo sur, o sea, de arriba a abajo. Quiero decir, de abajo hacia arriba, ¿verdad? Formando vueltas cerradas. De manera que aquí tenemos el satélite orbitando la Tierra en una órbita circular. El satélite lo modelamos como que fuese una varilla de longitud de 2 metros, ¿verdad? Así como nos dicen acá. Tiene una antena que puede modelarse como una varilla de 2 metros de largo. Esa es la parte que nos interesa, la antena, que es una varilla de 2 metros de largo. Y, como lo dice el problema, esa varilla va a estar orientada de manera perpendicular a la superficie de la Tierra. En el ecuador, que es justo donde está la órbita de este satélite, la inducción magnética, o sea, el campo magnético de la Tierra es prácticamente horizontal, a lo que se refiere a esto, ¿verdad? Si ustedes están parados en el ecuador de la Tierra, el campo magnético es prácticamente horizontal, aunque ustedes aquí lo vean perpendicular, ¿verdad? Pero si ustedes estuviesen parados aquí en la Tierra, el campo magnético lo tendrían que ver horizontal. Entonces, este campo magnético en el ecuador de la Tierra, que es justo donde se encuentra el satélite de manera perpendicular a la superficie, el campo magnético está atravesando esta varilla, esta antena, de manera perpendicular a la localización de la antena, ¿verdad? Así como ustedes ven aquí. La antena tiene una velocidad que es justo la que se nos brinda aquí en la sugerencia. Bien, esta velocidad, ¿verdad? La tenemos que convertir a metros por segundo. Entonces, aquí es irrelevante en qué sentido tomen la rotación quiero decir, la velocidad orbital del satélite. La velocidad orbital del satélite
no se nos hace referencia en el problema, ¿verdad? Si el satélite gira en sentido, digamos, en sentido horario o antihorario. Eso no se nos dice, de manera que nosotros la podemos colocar de manera arbitraria. Porque aquí en el ejercicio lo que se nos pide es determinar la FEN inducida entre los extremos de la antena, ¿verdad? Determinar esa FEN inducida. Y eso va a ser independiente de la dirección en que pongamos la velocidad. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer acá es calcular la FEN de movimiento, porque tenemos un medio en movimiento, ¿verdad? Y estamos asumiendo de que el campo magnético es uniforme. Justo en la órbita de esta antena, el campo magnético lo vamos a tomar uniforme, apuntando hacia arriba. De manera que la FEN surge debido a que esta antena se está moviendo. Entonces tenemos que utilizar la FEN de movimiento, que es esta. La FEN primada es FEN de movimiento, que se escribe en función del campo eléctrico de movimiento, con una E primada. Pero la manera correcta de escribirlo es así, donde el campo eléctrico de movimiento es el producto cruz de la velocidad y la inducción. O sea que lo que vamos a hacer primero es calcular este producto cruz de la velocidad con la inducción. ¿La velocidad de quién? Del satélite, ¿verdad? Y el campo magnético de la Tierra. Bueno, entonces nosotros vamos a plantear estos vectores de acuerdo a la figura que tenemos acá. La velocidad, vamos a utilizar en este caso, podemos usar coordenadas esféricas o cilíndricas. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Vamos a ver, fíjense bien, aquí yo dibujé la varilla, la antena del satélite de manera vertical para que ustedes tengan otro panorama. Aquí, por ejemplo, así como estoy dibujando la antena, la estoy dibujando vista desde arriba, como que la estuviese observando desde arriba. De manera que yo vería esto. La antena lleva una velocidad en esta forma. Y el campo magnético está saliendo de la pantalla, está apuntando hacia arriba, ¿verdad? Como yo estoy observándolo desde arriba, el campo magnético estaría apuntando hacia mí. De manera que aquí se forma el producto cruz de la velocidad con el campo y nosotros, al plantear los vectores, vamos a obtener esa dirección del campo eléctrico de movimiento. Acuérdense que cuando el campo lleva esa coma, es campo eléctrico de movimiento. Y la dirección de este campo eléctrico de movimiento es la misma dirección de la FEN y la misma dirección de la corriente. O sea, para que ustedes entren en contexto, cualquier objeto metálico orbitando la Tierra va a sufrir una FEN, ¿verdad? Va a existir una FEN en él, va a existir una corriente. Por ejemplo, en esta antena, como es de metal, aquí va a haber una corriente eléctrica, pero esa corriente eléctrica que se va a generar debido al movimiento va a ser una corriente momentánea, porque como no es un circuito completo, la corriente se va a parar, ¿verdad? O sea, las cargas se van a acumular en los extremos de la antena y se va a detener la corriente. Eso es lo que va a suceder, ¿verdad? O sea, en la vida real eso sucedería, de que se generan corrientes, pero se tienen que detener. Bueno, entonces, tenemos que plantear B y la inducción. Bueno, entonces vamos a hacer esto. La velocidad, vamos a tomar la velocidad que se nota en el problema. Vamos a tomar esa velocidad, la escribimos en la dirección de phi positivo. Vamos a usar coordenadas cilíndricas. Esto en metros por segundo es 7.6 por 10 a la 3. Y el campo magnético que está en teslas es un campo bien pequeño, ¿verdad? El campo magnético de la Tierra es un campo bien pequeño. De hecho, la mayoría de los campos que existen en la naturaleza son campos muy pequeños. Por ejemplo, un campo magnético muy grande es un campo magnético que se puede
crear en laboratorio, por ejemplo, en las máquinas de resonancia magnética que usan en los hospitales, ¿verdad? Ahí generan campos magnéticos bien altos, mucho más altos que el de la Tierra, ¿verdad? Que este es muy pequeño. Este campo, según nosotros hemos planteado el problema, o sea, la figura, el campo iría en Z positivo. Bueno, de hecho, así es, ¿verdad? En la realidad, porque el campo magnético va del norte al sur. Tiene que ir en Z positivo. Entonces el campo va en Z positivo, de manera que al hacer el producto cruz, la velocidad con el campo, aquí no me interesa el valor numérico por ahora, solo me interesa hacer el producto cruz. Entonces, al hacer el producto cruz, phi cruz z, eso es ρ positivo, multiplicado por la magnitud de la velocidad y la magnitud de la inducción. El DDS, que aparece aquí en la integral, este DDS tiene que ir en la varilla, ¿verdad? A lo largo de la varilla, en la dirección radial. O sea, piensen que el origen de coordenadas se encuentra en el centro de la Tierra, de manera que el eje ρ, la coordenada ρ, está apuntando hacia afuera de la Tierra, de manera que como la varilla yace sobre el plano XY, ¿verdad? Entonces, tomamos un elemento de línea DDS a lo largo de la varilla en ρ positivo, hacia afuera. Entonces, el DDS sería D de ρ en la dirección ρ. De manera que la FEN de movimiento, sustituyendo este campo aquí, B cruz B, y haciendo el producto cruz, me quedaría esto, ¿no? Integramos a lo largo de toda la varilla, de 0 a L. Se integra a lo largo del objeto que se está moviendo, ¿no? Que en este caso es la varilla. Bueno, entonces, al hacer aquí la integral, que es bien simple, me queda esto. B por el campo magnético, por la longitud de la varilla. Así nos quedaría, ¿verdad? Bien. Ahora lo que queda es, recuerden, la FEN es un escalar. Este es un escalar. Aquí lo que queda es multiplicar. Esta es la FEN. Al hacer el producto, sustituyo el valor de la rapidez, campo magnético y la longitud de la varilla, que es 2 metros, y eso me da un valor de 1.22 voltios. Esa es la FEN, 1.22 voltios. Eso era lo que el problema pedía, ¿verdad? La FEN. Si ustedes se preguntan en qué dirección va la corriente eléctrica en la varilla, la FEN no me da esa dirección, ¿verdad? En este caso, quien me da la dirección de la corriente es el campo eléctrico. ¿Por qué el campo eléctrico? Porque el campo eléctrico, recuerden, las cargas, es por la definición de corriente, ¿verdad? La corriente se define como el flujo de carga positiva. Y la carga positiva se va a mover en la dirección del campo. Si el campo apunta en ρ positivo, las cargas positivas se van a mover en ρ positivo, de manera que la corriente eléctrica se va a mover en ρ positivo, hacia afuera. O sea, si ven aquí la varilla, la corriente se movería de derecha a izquierda, hacia afuera. Aunque ustedes saben de que lo que se mueve en realidad son los electrones, ¿verdad? Pero como el convenio dice que la corriente eléctrica es el flujo de carga positiva, entonces tenemos que obedecer eso, ¿verdad? Entonces recuerden, quien da la dirección de la corriente es el campo. Y la dirección de la FEN es la misma dirección del campo. O sea que esta FEN se produce en la dirección de este campo eléctrico, apuntando hacia acá, hacia afuera, ¿verdad? En la dirección ρ positivo. Bueno, entonces el problema es bien simple. Sí, es simple porque nos dan esta ayuda, ¿verdad? Nos dan la velocidad orbital de este satélite. Bien, no sé si tienen alguna pregunta.
Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a hacer otro ejercicio. En este caso también es de un medio en movimiento. Tenemos en este caso una figura en la que hay una corriente constante I sub 1 igual a I sub 0. Mientras la espira rectangular se aleja a velocidad constante en la dirección de Y, determine la corriente I2 en la espira cuando está en la posición indicada en la figura. Entonces vamos a ver. Lo que tenemos es una corriente infinita en el eje Z que apunta en la dirección positiva. Esta es la corriente I1. Esta varilla está fija. Y tenemos una espira rectangular que se aleja con una velocidad constante en la dirección que ustedes ven, a la derecha. La espira rectangular se mueve hacia la derecha con velocidad constante, alejándose de la varilla. Aquí tenemos un medio en movimiento, pero fíjense bien, a diferencia de otros problemas que hemos hecho, este es un rectángulo. Aquí todo el rectángulo se mueve, porque en otros casos solamente una parte del circuito se mueve, ¿verdad? Podemos tener el caso en que solo una parte del circuito se mueva, o podemos tener el caso en que todo el circuito se mueva. Entonces, en este caso, todas las partes del circuito, que es un rectángulo, se mueven con la misma rapidez hacia la derecha. ¿Qué es lo que está pasando aquí entonces? Va a aparecer una corriente inducida en este rectángulo, la corriente I sub 2. Esta corriente va a aparecer debido a un campo magnético, a un flujo, quiero decir, a un flujo que está cambiando. ¿De acuerdo? El área de este rectángulo no está cambiando. Entonces, ¿por qué se produce una corriente inducida acá? El área no está cambiando, ¿verdad? ¿Por qué se produce una corriente inducida? ¿Qué me podría decir, Axel? ¿Por qué será que se produce esta corriente? Ajá, ¿alguien más que quiera participar? Ingeniero, Ajá. Pues, yo pienso de que una corriente inducida se produce cuando varía el flujo que atraviesa una superficie. Sí, exacto, Cuando el exactamente. flujo varía más, cuando el flujo varía más rápidamente, se produce más corriente, Sí, exacto. ¿verdad? El Ajá, flujo exacto, puede exacto. cambiar si se cambia en el valor del área o el valor del campo, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Se mueve el circuito. Ahora, Ajá. vamos a ver. ¿Usted es Axel? No, yo soy Eric Ah, Flores. Eric. Ah, bueno, gracias. Entonces, fíjense, está bien la respuesta, ¿verdad? Solo que viendo la situación, a lo que yo me refería era, ¿por qué se produce una corriente inducida acá? Porque fíjense bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si este circuito rectangular se mueve a la derecha, pero está en una inducción uniforme? ¿Qué pasaría si el campo magnético externo fuese uniforme y este circuito se mueve a la derecha? Acuérdense que la FEN se produce en este caso por el movimiento del circuito. Entonces, la pregunta es, si yo tengo un campo magnético uniforme entrando a la pantalla, imagínenlo así, un campo uniforme entrando a la pantalla, y este circuito se mueve a la derecha, ¿se produce una FEN inducida o no? ¿Sí o no? les digo el campo electrostático que se
que se produce debido a la velocidad que va moviendo. Ajá. Usted dice que sí. Sí, Ajá. Sí, igual, porque hay una ingeniero. velocidad y Pienso, se produce el campo eléctrico, creo que es. Pero, bueno, Digo, a ver, apliquen la definición. Fíjense bien, hace poco me lo dijeron, ¿verdad? De que la FEN se produce porque hay un flujo cambiante. En este caso, el campo magnético, olvidémonos de la varilla, olvídense de esta varilla. Yo tengo un campo magnético uniforme y esta varilla se está moviendo con una rapidez V. Se producirá una FEN entonces en ese caso, una corriente. ¿Cómo sería en ese caso, cómo sería en ese caso el flujo magnético que está atravesando este rectángulo? Esa es una el buena flujo pregunta de análisis. Ajá. sería constante. El flujo sería constante. Entonces, ¿qué sucede si el flujo magnético es constante? ¿Qué es lo que pasa cuando el flujo es constante? Apliquen la ley de Faraday, la definición. Si el flujo es constante, la derivada del flujo respecto al tiempo es cero. es cero. No, no. Entonces no habría corriente, ¿verdad? Si yo tuviese un campo uniforme. Estamos hablando de medios en movimiento, ¿verdad? De acuerdo, o sea, están convencidos, ¿verdad? De que si aquí hubiese un campo magnético uniforme y este rectángulo se mueve traslacionalmente, es movimiento de traslación, ¿verdad? Acuérdense, un circuito se puede mover por traslación o rotación. Entonces, si el campo es uniforme y este circuito se mueve por traslación, no va a producirse corriente inducida. ¿Por qué razón? Porque el flujo magnético atravesando el área, acuérdense que el área no cambia, el área no cambia, el área es la misma. Entonces, ¿qué sucede? El flujo va a ser el mismo. Y si el flujo se mantiene constante, no va a haber una corriente inducida. Ahora, ¿qué sucede si en vez de trasladarse, rota? Imagínense siempre lo mismo. Yo tengo un campo magnético uniforme, pero en vez de trasladar este rectángulo, lo hago que gire en torno a un eje. Si yo hago que este rectángulo gire, ¿qué sucede ahí? Ese problema ya lo hicimos en clase, ¿verdad? No sé si lo recuerdan. El problema de una espira. ¿Qué sucede si esta espira rectangular la hago que gire? Estamos hablando de un medio en movimiento, pero el movimiento es de rotación, no de traslación. Entonces, ¿qué pasa si esto gira en medio de un campo uniforme? ¿Se produce corriente o no? ¿Qué piensan? ¿Hay corriente o no hay corriente? Tiene que existir corriente, ¿verdad? Porque al estar girando, el flujo va a estar cambiando, va a estar oscilando. Lo que se va a producir si esto gira es una corriente alterna, porque el área, o sea, en ese caso el área del rectángulo no cambia, pero sí va a cambiar el flujo, porque imagínense que el campo magnético esté entrando a la pantalla, esté entrando en la dirección de menos X. Entonces, al estar girando esto, el flujo encerrado va a estar variando en el tiempo, va a estar variando en el tiempo. Ese problema ya lo hicimos en clase. El problema de una espira es un generador eléctrico. Así es como se genera la electricidad, ¿verdad? Que se pone a girar un objeto en una inducción constante. Entonces, podemos tener medios en movimiento, ya sea por rotación o por traslación, ¿verdad? Pero volviendo al tema de este problema, esta varilla se mueve hacia la derecha.
¿Por qué razón se produce entonces esta corriente inducida? Se produce porque el campo magnético producido por un alambre infinito el campo magnético de un alambre infinito es constante o variable. Es constante. Es variable. El campo magnético de una varilla infinita o de una corriente larga infinita es variable. Depende de 1 entre ρ. Va disminuyendo con la distancia. Entonces, como el campo magnético de un alambre va disminuyendo con la distancia, entonces cuando esta varilla se va alejando, cada vez el flujo va disminuyendo. ¿De acuerdo? Cada vez que se va alejando, el flujo va disminuyendo, de manera que el flujo no es constante. Entonces, por eso es que se va a producir una corriente. Y esa corriente va a ir disminuyendo, ¿verdad?, en el tiempo. Pero nos están pidiendo, en el problema, nos están pidiendo determinar la corriente inducida y sub 2 cuando la espira está en la posición indicada. O sea, cuando la espira se encuentra en esta posición, a una distancia D. El extremo izquierdo está a una distancia D de la varilla. En este instante de tiempo se nos pide calcular la corriente, porque si nos pidiesen en otro instante, la corriente va disminuyendo, ¿verdad?, porque el flujo iría disminuyendo. O sea, a lo que me refiero es a esto, miren. La corriente genera un campo magnético. Este campo magnético depende de 1 entre ρ. Este es el campo de un alambre infinito. Es variable, depende de la distancia, 1 entre ρ. A medida que me alejo del alambre, el campo va disminuyendo. Entonces, el campo encerrado aquí, el flujo, este campo, estas cruces, es el campo magnético entrando a la pantalla, ¿verdad? Este campo magnético, el flujo magnético a través de esta área, no es constante, va disminuyendo. Elegimos un diferencial de área, vamos a integrar en el área de este rectángulo. Este problema lo podemos resolver de 2 métodos, ¿verdad? Siempre que tenemos este tipo de ejercicios de medios en movimiento, bueno, en algunos casos, ¿verdad?, podemos aplicar la ley de Faraday directamente o podemos utilizar la FEN de movimiento. Podemos utilizar el campo eléctrico de movimiento, así como lo hice en el problema anterior. Entonces aquí lo vamos a hacer primero con la ley de Faraday en forma general, que es la forma fácil. Entonces, para eso usamos el primer método, que sería la ley de Faraday, ¿verdad? Esta es la ley de Faraday en forma general. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Primero encontrar el flujo magnético, después derivar y ya, con eso tengo la FEN. Entonces, el flujo magnético es la integral del campo magnético en el área comprendida por el rectángulo. El área no cambia. Entonces, voy a integrar en el área del rectángulo el campo magnético de la varilla, es este. Integramos en el área d de ρ, d de z en phi. Este es el d de A. D de ρ, d de z en la dirección de phi positivo. ¿De acuerdo? La elección de esto es arbitraria, ¿verdad? Ustedes la pueden elegir al revés. Integramos en toda el área de D a D más W en ρ y en z de 0 a h. H es la altura del rectángulo. Y en ρ integro de D a D más W. Porque es justo en este instante de tiempo, ¿verdad?, en que se encuentra esa separación. Entonces, resolvemos esta integral para el flujo. Y el flujo me queda de esta forma. Aparece un logaritmo aquí. Bueno, entonces ahora que ya tengo el flujo magnético que está atravesando ese rectángulo, recuerden que para que exista una FEN, el flujo tiene que estar variando en el tiempo. Puede ser que el flujo dependa del tiempo o puede ser que no, ¿verdad? Puede hacer que una cantidad geométrica esté cambiando en el tiempo. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Aquí en el flujo no aparece el tiempo. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta D, W es una constante, H es una constante.
D es variable. D es como que fuese X, una variable. ¿Por qué variable D? Porque la distancia, la separación de la varilla a este lado de este rectángulo D, esta distancia está variando. Cuando el rectángulo se mueve a la derecha, D va aumentando, de manera que D es una variable. Es como que fuese la variable X. Entonces, cuando yo derivo el flujo respecto al tiempo, la derivada de la distancia respecto al tiempo es la velocidad. Eso nos va a dar la velocidad de este rectángulo. Entonces, al moverse la espira, D, el valor de D cambia con el tiempo. Cambia de manera constante, ¿verdad? Entonces, la derivada del flujo respecto a T, aquí tenemos que derivar. ¿Qué es lo que vamos a derivar? Vamos a derivar con respecto a D. Tal vez aquí el símbolo esté mal puesto, ¿verdad? En vez de D hubiésemos puesto mejor Y, para no confundirnos, ¿verdad? Si hubiésemos puesto Y, hubiese sido mejor aquí. Entonces, derivamos con respecto al tiempo este logaritmo. Para más facilidad, ¿verdad? Escribimos el logaritmo así de esta forma. Lo derivamos, aplicamos la regla de aquí, el cociente, ¿verdad? Para derivar esto. La derivada de un logaritmo, acuérdense que es 1 entre el argumento por la derivada del argumento, ¿verdad? ¿Qué es esto? Aquí es la derivada de D respecto a T. Y la derivada de D respecto a T es la velocidad. Es como que fuese la derivada de X respecto al tiempo, de velocidad. Entonces, aquí, en estos dos términos, aparece la velocidad con que se mueve ese circuito. Este signo menos es de la ley de Faraday, ¿verdad? Es de la ley de Faraday. Entonces, esta derivada es la velocidad, que es constante. Pero recuerden que aquí solo tomamos la magnitud, no ponemos el vector velocidad, solo la magnitud. Entonces, esta rapidez la puedo factorizar. Y lo que está entre estas llaves, simplemente lo simplifico, ¿verdad? Aquí, esta D y W se tomarían como constante, ¿verdad? Cuando derivamos acá, usamos la derivada de un logaritmo, ¿verdad? La derivada de un logaritmo. Entonces, al simplificar esto, me queda esto. Una vez simplificado. Esta sería la FEN. Esta sería la FEN. Pero lo que ando buscando yo es la corriente, ¿verdad? La corriente en el circuito rectangular, la corriente I2. Entonces, fíjense en la figura, en el circuito. El circuito tiene una resistencia. Ya está dada la resistencia es R. Yo quiero calcular la corriente I sub 2. De manera que para encontrar esa corriente voy a hacer uso de la ley de Ohm, porque me están dando aquí la resistencia. Entonces, ahora que tenemos la FEN, que es la diferencia de potencial, ¿verdad? Es el voltaje, tomamos el valor absoluto de la FEN, aplicamos la ley de Ohm, despejamos para la corriente. Al despejar para la corriente, queda esto. La FEN la divido entre R, la resistencia, ahí queda esto. Esta sería la respuesta final. La corriente es I sub 2, perdón. Esta es la corriente en el circuito en ese instante de tiempo. Esta sería. Queda en función de la velocidad. Lo demás se toma como constante. Lo demás es constante. Bueno, entonces, la dirección de esta corriente, si ustedes quieren saber la dirección de la corriente, bueno, en la figura la ponen, ¿verdad? Ponen la dirección. Pero si no pusieran la dirección de la FEN y les pidieran la dirección de la corriente inducida, ustedes lo tienen que hacer en base a la ley de Lenz. Pero no estaría difícil sacar esta dirección, ¿verdad? Fíjense bien, ¿por qué en el ejercicio, por qué en el problema, por qué ponen la dirección de la corriente en sentido antihorario? ¿Tendrá sentido esto con la ley de Lenz? El circuito al alejarse, el flujo magnético va disminuyendo. Como va disminuyendo,
esto tiene que producir una corriente en sentido antihorario para tratar de evitar que el flujo disminuya. Recuerden que la ley de Lenz lo que quiere es evitar que el flujo disminuya. Entonces, vamos a ver. De acuerdo a la dirección de la corriente en este circuito, ¿hacia dónde apuntaría el campo magnético de este circuito? ¿Entrando a la pantalla o saliendo? Usen la mano derecha. Saliendo de la pantalla, ingeniero. Sí, exactamente. Usted está usando la mano derecha, ¿verdad? Pone el pulgar en la dirección de aquí de la corriente, ¿verdad? Esto es como que fuese una espira, Entonces los 4 dedos aquí en el interior del rectángulo apuntarían hacia afuera. Ah, pero acuérdese de algo. Ahí estamos usando mal la ley de Lenz. Porque al moverse este rectángulo hacia la derecha, la corriente va disminuyendo. ¿Se acuerdan de lo que les expliqué en la clase, verdad? De que puede ser, o sea, la dirección de la corriente, fíjense bien, la dirección de la corriente siempre va a ser la misma, va a ir en sentido antihorario, pero va a ir disminuyendo. Entonces, podemos tener dos casos, ¿verdad? La dirección de la corriente es la misma, pero ¿qué pasa si la corriente va aumentando o va disminuyendo? Tenemos esos dos casos. En este caso, la corriente siempre va a ir en sentido antihorario, pero va a ir disminuyendo, de manera que el flujo magnético provocado iría hacia adentro. Ahí es donde uno tiene que tener ese cuidado, ¿verdad? Al aplicar la ley de Lenz. Yo creo que es la parte más difícil, ¿verdad? De todo. Comprender bien la ley de Lenz. Pero yo les doy un consejo a ustedes, ¿verdad? Que cuando tengan medios en movimiento, para no complicarse la vida, mejor hacer uso del otro método, el método de la fe de movimiento, porque con ese método ustedes no van a tener que estar buscando la dirección de la corriente haciendo uso del concepto de la ley de Lenz. Entonces, por esa razón, es que yo prefiero el otro método cuando tengo circuitos en movimiento. Es precisamente lo que les voy a mostrar ahora. El otro método es usando la fe de movimiento. Siempre que ustedes tienen un circuito moviéndose, ustedes pueden usar este método. Lo que pasa que es un poco más complicado, pero tiene la ventaja de que le da la dirección de la corriente. La dirección del campo es la dirección de la corriente. Solo que en este caso tenemos que tener un cuidado de que todo el circuito se mueve. Todo el circuito se mueve. ¿Cuántas partes tiene este circuito? Tiene 4 partes. Son 4 alambres formando un rectángulo. Los 4 alambres se mueven hacia la derecha con la misma velocidad. Entonces, a la hora de aplicar esta fe de movimiento, se la voy a aplicar a los 4 lados del rectángulo. Le voy a poner un nombre a las esquinas. 1, 2, 3 y 4. Entonces tengo que integrar para los 4 lados rectos. Este método, como les digo, es mejor, ¿verdad? Es mejor. Entonces, esta es la fe de movimiento y este es el campo de movimiento. El campo de movimiento es el producto cruz de la velocidad del circuito con la inducción magnética de la varilla. Entonces, lo que vamos a hacer primero es sacar este producto cruz. Y el DDS es un elemento de línea que va recorriendo todo el circuito en sentido horario. En este caso, nosotros pusimos el DDS en sentido horario. ¿Por qué lo pusimos así? Para que el diferencial de área apunte en la dirección de phi positivo. Pero eso es irrelevante, ¿verdad? Eso ustedes lo pueden colocar al revés, ¿verdad? Entonces, yo sé que la velocidad del circuito, si utilizo coordenadas cilíndricas, la velocidad de este circuito iría en ρ positivo. Y el campo magnético apuntaría en phi positivo. O sea, el campo magnético no lo podemos cambiar porque el campo magnético ya está dado. Por la circulación de la corriente en el alambre, el campo magnético va en la dirección de phi positivo. O sea que está entrando a la pantalla. Entonces, el campo magnético
iría en phi positivo y la velocidad en rho positivo. Entonces, vamos a ver. Como el rectángulo aquí lo dividimos en 4 segmentos, 2 segmentos horizontales y 2 segmentos verticales. Fíjense la circulación en el segmento 1, 2. Si utilizo coordenadas cilíndricas, el elemento de línea va en rho positivo. En el segmento 2, 3 va en z negativo. En el segmento 3, 4 va en rho negativo. Y en el 4, 1 en z positivo. Entonces, van a haber 4 diferenciales de longitud. Para el segmento 1, 2 es d de rho en rho positivo. Para el 2, 3, menos d de z en z. Para 3, 4, menos d de rho en rho, ¿verdad? 3, 4 va en la dirección de rho negativo. Y 4, 1 en z positivo, como lo ven acá. Pero esta dirección yo la estoy colocando, ¿verdad? Y recuerden que la dirección de estas flechas, la dirección de estas flechas no tiene nada que ver con la dirección de la corriente inducida, ¿verdad? Esto es otra cosa. La dirección de las flechas me da la dirección del diferencial de área, porque aquí se usa la regla de la mano derecha. Entonces, para obtener la Phen de movimiento, tenemos que integrar en estos 4 segmentos. El campo eléctrico no es el mismo. Eso tenemos que tenerlo claro. El campo eléctrico aquí no es el mismo. Ya se van a dar cuenta por qué razón. Los DDS van cambiando. Esta es la integral en el segmento 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Es una integral cerrada. Comienzo en 1, termino en 1. Entonces, calculamos el campo eléctrico de movimiento. La velocidad iría en Y positivo, pero como estamos usando cilíndricas, en vez de Y ponemos ρ. Tenemos que colocar aquí un ρ. El campo magnético está dado por esto, en coordenadas cilíndricas, en phi positivo. De manera que cuando yo hago el producto cruz, la velocidad cruz, campo magnético, hago el producto cruz, ρ cruz phi. Ρ cruz phi es z positivo. Es z positivo. ¿Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien. No sé hasta aquí hay alguna pregunta. Bueno, entonces, ahora que ya tengo el campo de movimiento, vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo tengo marcadas 2 integrales igual a 0. ¿Por qué las tengo marcadas igual a 0? Fíjense bien. El campo eléctrico solo tiene componente Z. El campo eléctrico de movimiento solo tiene componente Z. Y como los diferenciales de línea hay unos que no van en Z, entonces estas integrales son 0. Porque para el segmento 1, 2, el elemento de línea va en ρ. Y z.ρ es 0. Los campos eléctricos siempre van a apuntar en Z. Solo que la magnitud va a ser diferente. Porque la separación de los segmentos con respecto a la línea va cambiando. Entonces, la integral 1, 2 y la integral 3, 4 es 0. Por el producto punto del DDS con el campo. Entonces, solo quedaría la integral 2, 3 y 4, 1. O sea, los segmentos verticales. La integral 2, 3 y 4, 1. Solo los lados verticales son los que contribuyen, ¿verdad? A la integral. Entonces, vamos a ver. Solo tenemos estas 2 integrales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien en esto que se acabe. En el segmento 2, 3 y 4, 1, el campo magnético cambia, porque recuerden que el campo magnético disminuye con la distancia de la varilla. Entonces, es lógico, ¿verdad? El segmento recto 4, 1 está más cerca de la varilla, del alambre, que el segmento 2, 3. El segmento 2, 3 se encuentra más alejado del alambre infinito. De manera que el campo magnético en el alambre 2, 3 es menor que el campo magnético en el alambre 4, 1. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, como el campo magnético es diferente, es más intenso en este lado que en este, la Phen, el campo eléctrico también tiene que cambiar. Aunque la velocidad sea la misma, ¿verdad? Con que se mueven esos segmentos. Entonces,
Lo que tenemos que hacer es esto. En el segmento 2,3, el campo magnético es este. Y en el 4,1 es esto. En el segmento 4,1, el segmento 4,1 está más cerca de la varilla, por lo tanto el campo magnético es más intenso. El campo magnético, la distancia es D, ¿verdad? Y la distancia al segmento 2,3 es D más W. Creo que ahí nadie tiene dudas en eso, ¿verdad? Me voy a ir a la figura original. Este segmento se encuentra a una distancia D más W y este segmento de acá, de la izquierda, se encuentra a una distancia D. El que está a una distancia D es el segmento 4,1. El segmento 4,1 es el que está a una distancia D. Entonces, en el producto cruz, en el campo eléctrico de movimiento, recuerden que hay que cambiar este campo magnético. Yo aquí lo hice en forma general. Entonces habría que modificar aquí eso, ¿verdad? Cambiar el campo magnético. Y el campo magnético, entonces, quiero decir, el campo eléctrico me quedaría así, para el segmento 2,3 y para el segmento 4,1. Bien, creo que vamos a ver, estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. No sé si alguien tiene preguntas. No hay preguntas. Bueno, entonces, fíjense bien. Este campo eléctrico de movimiento lo vamos a sustituir en la integral. Segmento 2,3, aquí, en la integral 2,3. Bueno, creo que aquí cambié el orden, ¿verdad? Esta es la integral 4,1, la que va aquí primero, y la integral 2,3 es la que va acá. Entonces, vamos a ver. Creo que olvidé, ¿verdad? Cometí un error ahí, olvidé sustituirlo. Creo que lo hice acá, ¿ves? Acá lo hice. ¿Ves? Aquí fue donde lo hice. Aquí ya sustituí el campo eléctrico de movimiento en cada segmento. Como ven, es diferente. Como ven, aquí es diferente. Entonces, fíjense bien. Solo se está integrando en los segmentos verticales. Aquí es de menos d de z y aquí es de dz positivo. Entonces, al resolver estas integrales que son bien fáciles, la integral en z es z nada más. Y evaluado en h. Evaluamos de 0 a h, no de h a 0. En ambos segmentos se evalúa de 0 a h porque la dirección de la integral de línea ya está puesta en el elemento de línea. Aquí ya estamos colocando la dirección, ¿verdad? Por eso siempre integramos de 0 a h aquí, en ambas integrales. Al resolver las dos integrales queda esto. Luego se simplifica. Factorizamos y simplificamos lo que están aquí entre llaves. Se suma, da esto, se cancela este D y produce esto. Esta es la FEN de movimiento, como ven ustedes. La misma FEN que obtuvimos con el método anterior. Claro, este método es un poquito más complejo, como ustedes ven. Es un poco más complejo. Usamos la ley de Ohm para encontrar la corriente, tal y como lo hicimos en el método anterior. Despejamos para la corriente y tenemos la corriente I2 en el rectángulo, que es exactamente la misma que habíamos calculado antes. No sé si tienen preguntas. Ustedes tienen que dominar muy bien ambos métodos, ¿verdad? Porque hay ciertas situaciones en las que este sería el único método. Por ejemplo, en el problema que hicimos al inicio, ese problema lo resolvimos con la FEN de movimiento. Bien, no sé si hay preguntas. ¿Todo está claro, Juan? Bien, aquí tenemos entonces
un claro ejemplo de la aplicación, ¿verdad?, de los dos métodos para medios en movimiento. Vamos a ver, me voy a detener acá.